Buenos días a todos. En este momento entonces voy a hablar sobre el texto que estábamos programados para mirar y estudiar en Estudios Psicoanalíticos Armenia Quindío para el día de hoy. Aquí estoy mirando el grupo de Facebook con el mismo nombre, tiene 109 miembros. Gracias por estar pendientes los que están mirando contenido. Les voy a dar como una pequeña presentación del grupo. Este grupo se establece con el objetivo de reunir a los interesados por el psicoanálisis, a estudiar la obra de Freud y Lacan y otros para avanzar en las elaboraciones teórico-clínico-prácticas. Estamos en el Armenia Quindío, Colombia. Es un grupo abierto para que pues quien esté interesado ingrese. Se creó el 3 de julio del 2018 a partir de bueno, un movimiento, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi experiencia analítica. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de Los callejones sin salida de Michel Balint. El, el capítulo 16 de los escritos técnicos de Freud, el seminario de Lacan de 1953 y 1954. Y este apartado se titula Las primeras intervenciones sobre Balint. Importante comenzar diciendo que Balint en el apartado 15 ya lo había comentado Lacan frente a la técnica. Y aquí en este momento también vamos a introducir un poco de la teoría y la técnica, y lo que hace Lacan es como cuestionar de alguna forma lo que dice Balint del final de análisis y la experiencia de como de nostalgia. Bueno, en ese apartado, en el apartado 15 me parece, dice que hay algo como que hay unas ganas de llorar, lo dice de esa manera. Y bueno, pues al interior de como ese comentario crítico, pues lo que se pregunta Lacan es al final cómo la experiencia, ¿sí? Cómo la experiencia de final de análisis. Yo no me separo del todo de Balint porque hay unos planteamientos importantes. Además, podemos darnos cuenta de que él nos habla del año 1938-1940 en un apartado, y el otro, a ver si encuentro el año, 1920 me parece, que pues está hablando de alguna forma también contemporáneo a Freud. 1932, más o menos. Alumno de Ferenczi, si nos damos cuenta, Sándor Ferenczi fue alguien que aportó muchísimo a la técnica, la teoría, tiene algún apartado y de su práctica llamado la técnica activa. Freud lo cita mucho, hace referencia a sus producciones y a sus artículos, y pues es importante. Y si Balint es discípulo de Ferenczi, pues no estamos hablando de cualquier persona. Además que Lacan lo que dice en este texto es que como que dentro de todos los que pudo retomar para hablar de la teoría y la técnica, Balint está como en el medio, en unas cosas que está de acuerdo Lacan y en otras no tan de acuerdo, pero yo digo que hay que mirar el tiempo y la época para también darnos cuenta del avance del psicoanálisis y en qué sitio se encontraba Balint para hablar. Bueno, entonces va este apartado 16, habla de la teoría del amor, la definición de carácter, importantísima, y la objetivación.
es muy bonito afirmar que teoría y técnica son lo mismo. Aprovechémoslo, entonces intentemos comprender la técnica de cada analista, en los casos en los que las ideas estén suficientemente articuladas como para permitirnos presumir algo acerca de ellas. Siento que la experiencia de cada analista es única y bueno, pues allí nos quedaremos sin argumentos o sin muchos recursos para acudir a mirar la experiencia particular de cada analista, además porque cada uno tiene su propio camino y su propia manera de entender el psicoanálisis, la experiencia dentro del dispositivo analítico y otras cosas que pues como por ejemplo acá lo dice, no lo dice acá, sino en un libro que estoy leyendo que se llama Momentos del psicoanálisis en Colombia, de Rubén López. Este libro, lo que dice Rubén López es pues que ha habido como muchas creaciones de grupos, muchas creaciones de colectivos desde psicoanálisis. Él dice que llegó el psicoanálisis en los 50 freudiano, y en los 70 se comenzó a hablar del lacaniano, ¿sí? Y retoma como varios testimonios de gente que le ayudó como a recoger las ideas para el libro, pero siempre ha estado disperso de alguna forma, y yo creo que esa es la naturaleza del psicoanálisis de alguna manera, porque desde Freud las cosas han estado, bueno, a Freud le tocó unir las ideas, por ejemplo, cuando se separó la internacional, la Sociedad Internacional, la Sociedad Psicoanalítica Internacional, le tocó reunir las ideas otra vez, decir, no, es que esto que dice Jung no es la libido, no es energía espiritual, no es energía, es energía sexual y se enmarca dentro de ese aspecto. Entonces, no solamente con Jung, sino con Adler, y con varias personas varios colegas de él que quisieron como tergiversar, porque además eso es lo que hicieron en la historia del movimiento psicoanalítico. Si no recuerdo mal es el nombre de ese texto. Lo que dice Freud es que le dice justamente a Jung, le dice, no, es que si usted va a llamar a esa psicología que está haciendo psicoanálisis, no la llame psicoanálisis, eso se llama otra cosa y se llamó psicología individual. Entonces, como que desde el momento de la fundación del psicoanálisis y del momento que en el en principios del siglo XX va como avanzando, hay tergiversación hasta nuestros días. Pues Rubén López lo dice con la IPA, con la ANEL, con los foros del campo lacaniano, con varias escuelas que hay, pues cada uno tiene su propia dinámica y su propia manera de interactuar. Bueno, entonces, en este primer apartado, comienza como a introducir el texto y bueno, las ideas de Balin. Habla de Lacan del desviacionismo, que además fue una labor de él también. Él hizo algo parecido a lo que hizo Freud en su momento, y fue que releyó, él sí pudo, Lacan sí pudo releer a Freud, y comienza a recoger ideas y comienza a unir lo que al final quiso transmitir Freud con su disciplina y con el psicoanálisis. Y el desviacionismo es justamente eso. Hablaba con ahorita
el sábado pasado con el doctor Schnickman, que gentilmente se ha acercado a estudios psicoanalíticos, Armenia Quindío, y él decía como que había como un foco. Contaba la experiencia de un amigo que fue al París 8 y solamente leían a Lacan, y entonces el amigo del doctor pregunta por qué están leyendo a Lacan y no van a Freud, si eso fue lo que hizo Lacan, ¿sí? Entonces, él les contaba esto y le contaba al doctor la experiencia de un psicoanalista que estuvo acá, no sé, hace muchos años. Yo era estudiante, eh, venía de Bogotá, entonces el psicoanalista decía, no, ustedes no conocen el psicoanálisis, aquí no se habla de psicoanálisis. El psicoanálisis es de la sociedad bogotana y pues allá estamos, yo soy el director de la escuela de psicoanálisis, la sociedad psicoanalítica. Entonces lo que me llamó la atención, además porque estaba totalmente equivocado, nosotros yo comencé desde el año 2007, más o menos desde que entré a la universidad, a conocer el discurso psicoanalítico por medio del doctor Ricardo Iván Mejía, y pues después viene el doctor Ávila, después vienen, inclusive puedo estar haciendo un ejercicio aquí de rehistorización, lo que hizo Rubén López en este libro, y es que desde el año 2007 ya se introdujo el psicoanálisis bueno, en mi historia acá en Armenia Quindío, eh, principalmente por el doctor Ricardo Iván Mejía, que se analizó con Óscar Espinosa, inclusive un psicoanalista bien reconocido que lo cita Rubén López en el libro, y nos comienza a enseñar el psicoanálisis en la Universidad Alexander von Humboldt, en la UNAB, Universidad Autónoma de Bucaramanga, en convenio con la Universidad Alexander von Humboldt, desde el 2007, ¿sí? Entonces, este señor decía algo también muy particular el psicoanalista que venía de Bogotá, que me parece que por ahí está todavía, eh, y lo que decía era que Freud había pasado de moda, ¿sí? Que Freud no, pues no, era algo muy viejo y que no tenía como razón de ser volver a Freud, ¿sí? Eh, yo lo escuché en la Universidad del Quindío, en esa experiencia cuando era estudiante. Yo era estudiante como de segundo semestre, tercero tal vez, y lo escuché en el centro de convenciones de acá de Armenia. Habló del narcisismo y bueno, habló de varias cosas con unos problemas metodológicos, y para la exposición es que no citaba fuentes. Yo con mi amigo y mi colega, mi compañero de universidad, Mateo, decíamos eso, porque no cita y de dónde sacó eso que está hablando del narcisismo. Entonces hay como una tergiversación también de alguna forma para hablar del psicoanálisis, y el psicoanálisis ya no es lo inalcanzable, lo que hace parte de la sociedad pudiente, de la sociedad rica, y bueno, todo es, no, psicoanálisis es un discurso que está leyendo los fenómenos sociales y bueno, haciendo toda especie de aporte a lo que significa, bueno, todo en la vida, desde lo individual, lo social, lo institucional, todo. Entonces hay antropólogos, psicoanalistas, hay filósofos, sociólogos, inclusive hay varias como disciplinas que han aportado que ni siquiera son parte de las ciencias sociales y humanas. Entonces esa experiencia la quería contar
porque el psicoanálisis en la historia de estudios psicoanalíticos Armenia Quindío, que comienza, les dije, en el 2018, ya tiene un precedente muy grande de cuando estaba yo estudiando en la universidad y bueno, solamente yo no he estado como en el movimiento en el movimiento psicoanalítico de Armenia, sino que también han estado otros colegas que han ido y venido de alguna forma están formados o están inquietos por el psicoanálisis y eso se valora mucho. El doctor Ricardo Iván Mejía sigue en contacto de alguna forma y pues como les digo, en la universidad estuvo el doctor Ávila, estuvo Mónica Palacio enseñando en la universidad en Humboldt, estuvo Melissa, también una psicoanalista muy querida. Bueno, se me escapa Laura Duque, que fue mi profesora de intervención psicoanalítica. Eh, y bueno, varias personas han aportado a la construcción del psicoanálisis acá. Estudios psicoanalíticos Armenia Quindío es mi iniciativa, ¿sí? Una iniciativa donde han participado varias personas, donde se han sentido convocadas. El colega Juan Carlos también está muy cercano, Andrés Penagos, Olguer Iván, bueno, los que están actualmente como cerca. Eso es importante y bueno, pues es como mi iniciativa para que se unan o para que se identifiquen con esta manera de estudiar, relacionarnos con el psicoanálisis. Porque pues debe existir, no puede ser un asunto de moda o un asunto de semblante. No se puede convertir en psicoanálisis, bueno, sí puede convertir, claro, todo se puede convertir, pero en mi deseo y en mi ejercicio, pues es lo que hago también, a lo que me dedico en la vida, en mi clínica eh, psicoanalítica. Entonces, bueno, acá, volviendo al texto, Lacan nos introduce también la exposición del doctor Granoff, también como un asistente que estuvo como, como muy activo en este seminario. Bueno, introduce el amor de dos modos, dice, eh, y habla de un concepto de Balin que es el pregenital love. Gira en torno a la noción de que es este un amor para el cual el objeto en sí mismo carece absolutamente de interés. Y el absolute unselfiness. El sujeto no le reconoce ninguna exigencia. Y también hablando del concepto de Balin, que es primary love, eh, como que primary love y genital love. Es decir, como que entiendo que Balin lo que está haciendo es lo que hizo Ferenczi también, es como si hablaran de su propia experiencia y sacaran estos conceptos. Balint, Lacan dice que Balint influenció a la comunidad inglesa, ¿sí? Y la comunidad inglesa con todo lo que significa, bueno, inglesa con todo lo que significa la psicología de Winnicott, está allí, Melanie Klein, y bueno, la psicología, el psicoanálisis y un poco como dirigido a la psicología del yo
Bueno, estaba diciendo entonces que eh, hay como una elaboración de Balint eh, frente a los fenómenos que se presentaban en su clínica. Y de alguna forma, bueno, estos conceptos que Lacan expone con el doctor Granoff aquí tiene que ver como con la ambivalencia que se presenta entre el amor y el odio y como parte fundamental y con fenómenos que construyen el carácter. Eh, bueno, aquí entonces hay una definición del carácter que voy a leer porque me parece importante. El weak character es alguien que se deja desbordar. Resulta inútil añadir que se produce en consecuencia una total ambigüedad entre lo que él llama análisis del carácter y lo que no vacila en aventurar en el mismo contexto el carácter lógico. Balin no parece ver que se trata de caracteres completamente diferentes. Por un lado, el carácter es la reacción al desarrollo liminal del sujeto, la trama en la que este desarrollo está atrapado y limitado. Por otro, se trata de elementos innatos que por los caracterólogos dividen a los individuos en ciertas clases constitucionales. Valen piensa que la experiencia analítica proporcionará más elementos sobre este punto. Por mi parte, me inclino a pensarlo a condición de que percibamos que el análisis puede modificar profundamente el carácter. Cuando lo leía, hay una impresión de, bueno, propia frente al texto de análisis terminable e interminable. No lo alcancé a referenciar, no, pues no fui ahorita a este texto, pero me acuerdo que cuando lo leí, Freud da como dos salidas, no salidas del análisis, sino como dos resultados de lo que puede ser el psicoanálisis en una persona. Y habla del carácter, ¿sí? Del carácter que, como acá lo está diciendo Lacan referenciando a Balin, es algo que es constitucional, es como que nace con nosotros, inclusive, a ver si me acuerdo de este psicoanalista que habla del carácter, bueno, Freud también habló mucho del carácter totalmente. Eh, Reich, me parece, Wilhelm Reich, que pues tiene toda una obra construida frente al carácter, inclusive lo referencié en mi tesis de maestría. Entonces, bueno, acá también hay algo que me gustaría nombrar, lo voy a leer desde esta pregunta, lo que consideramos normal es un estado natural o un resultado cultural artificial. Incluso lo que él llama happy chance, un feliz azar. Más adelante pregunta, ¿qué es lo que podemos llamar salud en el momento de finalización de un análisis? La curva analítica es un proceso natural, un proceso artificial. Existen en la mente procesos que de no estar eh, de que no estar detenidos, perturbados, coincidirían en el desarrollo hacia un equilibrio o por el contrario, la salud es un feliz azar, un acontecimiento improbable. Sobre este punto, Valen señala que el coro analítico, de que en el coro analítico la ambigüedad es total. Esto nos hace pensar que la pregunta no está bien formulada. Aquí Lacan está refiriéndonos a preguntas del mismo Valent, referenciadas también por Granoff, el doctor Granoff, pero pues son
preguntas muy válidas, inclusive muy acertadas, porque son preguntas actuales. En este momento nos estamos preguntando por la salud y el concepto de salud, por ejemplo, en un equilibrio como integral de varias cosas, no solamente del cuerpo, sino social, psíquico. Esos son preguntas actuales, pero entonces, ¿qué pasa con la salud al final de un análisis? Bueno, de eso hay mucho que hablar porque como lo cité al principio y mismo Lacan lo comienza a citar desde el inicio, es que cada experiencia de cada psicoanalista es como una cosa propia, que no hay dos experiencias parecidas, aunque pues coincidan en varios puntos, coincidan en el trauma o coincidan en la angustia o coincidan en varias cosas que pueden estar funcionando en los analizados, ¿sí? Los que terminan un análisis. Inclusive está la referencia a, bueno, ¿qué es terminar un análisis? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se termina un análisis? Se convierte el paciente o el analizado en alguien que, que es inmune a las cosas de la vida, que es inmune a lo que pueda suceder después de que termine el análisis, eh, qué fenómeno se presenta al final de un análisis, ¿sí? De eso hay mucho que hablar, inclusive el psicoanálisis está cimentado frente a esas preguntas, desde Freud hasta Lacan y, bueno, en la actualidad. Eh, asisto a algunas sesiones de los foros del campo lacaniano Medellín y Pereira. En este momento estoy asistiendo a un seminario que se llama El sujeto al parlet. Eh, y eso es una pregunta actual, ¿sí? Es decir, que Balin se está preguntando cosas que no han pasado de moda, ¿sí? Bueno, entonces queda la pregunta en el aire, un poco la pregunta en el aire, porque pues esta intervención o esto que estoy haciendo de una manera individual en esta sesión de grupo de estudios psicoanalíticos Armenia Quindío, no es como para compartir mis impresiones frente a la lectura y frente a lo que puede estar elaborando aquí Lacan, y bueno, yo también de alguna forma me engancho en esa elaboración. Bien, voy a pasar un poco a otro tema. Bueno, como les digo que Valen sea alumno de Ferenczi es importante, es fundamental, porque Ferenczi fue alguien muy grande en el psicoanálisis. Entonces, bueno, ya ha habido hablado, bueno, ya tocamos el tema de el carácter, que pues es un tema muy amplio y también muy propio del psicoanálisis, mirar el carácter como unos procesos que se forman en la personalidad para arreglárnoslas con las demandas del mundo externo y las demandas del mundo interno. Bueno, en 1938-1940, cuando Balint estaba también como en esas elaboraciones, 1938, recuerden que es el año donde en el que muere 1939, el año que muere Freud. En el 38 ya estaba escribiendo este texto de análisis terminable e interminable, y pues como que hay cosas que
se siguieron elaborando después de la muerte de Freud y pues también con la retoma de Lacan a lo que significaron las elaboraciones freudianas. Bueno, acá también To Body's Psychology también habla de la teoría de Balin. Two Body Psychology, One Body Psychology. Bueno, es una referencia al cuerpo. También es importante hablar de la transferencia. ¿Qué significa la transferencia en la relación que establece un psicoanalista con su analizante o su paciente? Pues la transferencia, como lo hemos dicho muchas veces en estudios psicoanalíticos de Armenia Quindío, en sesiones de grupo, no es lo más importante del psicoanálisis. Fue por la transferencia que nació el psicoanálisis. Recuerden la paciente Ana O. Y todo lo que significa un proceso psicoanalítico. Nos referimos, por ejemplo, al caso Dora, al caso del hombre de los lobos, bueno, el presidente Schreber. No fue un caso que tuvo Freud directamente, pero sí pudo elaborar algo de la psicosis, además porque pensaba que las psicosis eran neurosis narcisistas y que no tenían cura. Recordar eso de Freud. Bueno, Lacan viene a sacar todo un seminario, la psicosis, el seminario 3, y es importante cómo se avanza en este punto frente desde el psicoanálisis y frente al psicoanálisis para leer los fenómenos clínicos. También Lacan en el capítulo, en el apartado 15, que, que me parece que es el que van a mirar mañana en el seminario del Foro del Campo Lacaniano, trata un caso clínico de un hombre que era de otra cultura, Islam, me parece, y cómo estaba atravesado por el discurso del padre, ¿sí? Bien, para ir terminando, entonces, desde ese momento, desde 1933, Balin estaba hablando de transference of emotions, y se pregunta, ¿son las emociones transferidas? Bueno, eso es un poco lo que estaba comentando de la transferencia. Una elaboración como muy inicial de Balin, pero ya estaba hablando de la transferencia y de la resistencia, que es lo que cita Lacan en este apartado. Voy a terminar entonces leyendo como el último párrafo de esta clase. Dice, en este mismo artículo, Balin nos dice que la interpretación que los analistas hacen de sus experiencias es naturalmente una psicología o una caracterología del propio psicoanalista. Él es quien lo señala, no yo quien lo digo. El propio autor confiesa que es preciso hacer el psicoanálisis del analista teórico para situar ciertas tendencias actuales, tanto de la teoría como de la técnica. Este es un comentario muy amplio y bueno, acá Lacan abre con este tema y cierra con ese mismo tema. ¿Qué hay como de transferencia de análisis para avanzar en la experiencia analítica, pero que de eso habla de la formación del analista? Que de eso
se puede agarrar o tener el analizante para hacer de su propia experiencia establecer una relación directa con el psicoanálisis. No todos los sujetos que se hacen un análisis terminan psicoanalistas. No, no, eso no es cierto. Inclusive hay algunos que se desilusionan y se desencantan de alguna forma y toman otras vías, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta pregunta o esta reflexión frente al análisis didáctico también, el análisis didáctico muy, muy presente en la IPA, y se presenta una especie de jerarquía y de privilegios. He escuchado que en la IPA entonces hay algunos psicoanalistas que no pueden pasar al diván, o hay algunos analizantes que solamente se pueden quedar frente a frente, y bueno, también de eso habló Lacan y hablan todos los psicoanalistas contemporáneos refiriéndose al tema. Y bueno, ¿qué pasa con alguien que se ha hecho un análisis? eh, lo lleva hasta el final o lo lleva hasta el punto donde lo pudo llevar, y qué es lo que sucede en referencia con el analista y con el psicoanálisis mismo. Pues yo puedo responder esa pregunta siendo un poco atrevido frente a esto. Y no soy yo el único que lo digo, ya lo hemos dicho en estudios psicoanalíticos. Armenia Quindío, Beto específicamente lo nombraba muy, muy claro en una ocasión pasada, y es que el analizante o el analizado que termina un análisis y se resuelve la transferencia con el analista, o como que ya no hay para dónde ir. Lo que pasa es, para responder eso, es una transferencia con el propio psicoanálisis, una transferencia con el análisis mismo, con el psicoanálisis, con los discursos, principalmente de Freud. Freud no ha pasado de moda, no creo que vaya a pasar de moda, porque como siempre digo, él aportó mucho y bueno, desconocemos varias cosas de él, aunque Lacan lo haya releído, aunque Lacan haya avanzado. Freud no se ha terminado como de elaborar. Esa es mi reflexión en este momento. Entonces, la transferencia de un análisis terminado o de un análisis llevado a su fin, porque no son lo mismo, eh, tiene que ver con la transferencia por el propio psicoanálisis. Es decir, el psicoanalista quedaría en una relación directa con la elaboración teórica, pero también con la elaboración clínica de la experiencia analítica. Bueno, no siendo más, voy a dejar por acá esta, esta intervención de la clase del seminario de Lacan, primeras intervenciones sobre Balin, y ya pues espero en 15 días convocar y que alguien pueda unirse y podamos eh, como dialogar, analizar, discutir el tema. Y bueno, pues un saludo grande para todos y que estén muy bien. Hasta luego.